Y entonces el tema del día de hoy se va a tratar aguas, pero yo soy un convencido, y así trato de vivir mi vida, que la persona puede llegar a tomar aprendizaje de absolutamente todo lo que tiene y todo lo que le pasa a su alrededor. Como bien dice el Talmud, Mikol melamedai iskalti, es decir, de todos mis maestros aprendí. ¿Quiénes son tus maestros? De todos tus maestros, ya sé que aprendes de todos tus maestros, si no, mal estaría. Pero cuando se refiere el Talmud de todos mis maestros aprendí, no se refiere simplemente a tus maestros de la primaria, secundaria, preparatoria, sino se refiere que tus maestros pueden ser absolutamente cualquier cosa que te pongan enfrente, cualquier cosa que te suceda. Puedes aprender de tus amigos, puedes aprender de tus propios hijos, puedes aprender de tus padres, puedes aprender de hermanos, puedes aprender hasta de cosas que no sean seres humanos. Por ejemplo, el Chazon Ish, gran rabino de Eretz Israel de nuestra generación, dice que el aprendizaje más fuerte que tuvo en su vida, ¿saben de quién lo aprendió? De un faro de luz de la calle. Así decía el Chazon Ish. El aprendizaje y la reflexión más grande que tomé en mi vida me la enseñó mi gran maestro. ¿Quién fue su gran maestro? Un faro de luz de la calle. Para que vean hasta de qué se puede aprender. De un faro de luz. ¿Qué aprendió del faro de luz? En tiempos del Chazon Ish, cuando él estaba joven, empezó apenas a existir la luz eléctrica en la vía pública. Los faros en la calle eran como que la gran novedad, el gran invento. Y entonces cuando él se acercó por primera vez a uno, vio que mientras estaba lejos del faro de luz, su sombra, ¿cómo estaba? Su sombra era grande. Conforme se iba acercando Adolfo al faro de luz, ¿cómo se iba haciendo su sombra? Se iba haciendo pequeña, se iba haciendo chica. Cuando la sombra desapareció, mi querido Clemán, en el momento de que él estaba ya bajo de la luz, en ese momento ya la sombra dejó de existir. ¿Qué aprendió él del faro de luz? Dijo algo maravilloso. Miren, ¿quién es la luz más grande y más potente que tenemos en este mundo? Hashem. Hashem es la energía más poderosa que existe en el planeta, en el universo y en el mundo entero. Es la luz. Dios es la luz. Mientras más lejos estás de la luz, ¿cómo te ves tú? Te ves grande, te ves campeón. Si la persona está lejos de Dios, se ve a sí mismo como lo máximo del mundo. Yo soy, yo hice, yo fui. Todo lo hiciste tú. Tú te ves enorme, eres lo máximo. Conforme más te vas acercando a la luz, ¿qué va pasando contigo? Igual que con la sombra. ¿Qué va pasando contigo? Te vas haciendo pequeño, te vas dando cuenta que no eres tanto tú el que logra, el que hace, el que tiene, sino que tienes un socio que se llama Kadosh Baruj Hu, que al final te provee, te manda y te da. Pero cuando estás de verdad pegado con Dios y vives tu vida con una fe plena en Él, cuando literalmente estás debajo de la luz, en realidad la persona desaparece. ¿Qué quiere decir? Te sientes absolutamente nada. En comparación a Dios dices, ¿quién soy yo? Entonces miren cómo el Chazon Ish tenía esta capacidad de aprender hasta de un faro de luz. Por lo tanto, empezamos. La fuente de vida más importante que tiene el mundo, estarán de acuerdo conmigo, es el agua. O sea, no nada más los seres humanos, los seres vivos en general. La fuente de vida más importante y principal que tienen los seres vivos es el agua. Porque la tierra, los minerales sin agua, no tienen lo que dar. Y si los vegetales no dan lo que tienen que dar, los animales pues no reciben. Y si los animales no reciben, pues los seres humanos nos quedamos carentes y así sucesivamente. El mundo y los seres vivos en el mundo necesitan ¿de qué? Necesitan del agua. Ahora, si me presionan un poquito más, los seres humanos en particular, tenemos tres cosas principales que son de supervivencia. Es decir, que si la persona no las tiene periódicamente, muere. ¿Cuáles serían esas tres cosas? Científicamente comprobado. Las tres cosas principales son el líquido, el agua, líquido vital. Tenemos el alimento. Y número 3, tenemos el sueño. Una persona sin comer, muere. Una persona sin beber, muere. Una persona sin dormir, muere. De las tres, ¿cuál creen que sea la más vital? Es decir, la más importante. ¿Más que el alimento? O sea, ¿un ser humano aguanta más sin comer que sin tomar? ¿Un ser humano aguanta más sin dormir que sin tomar? Les voy a dar datos correctos y reales. No irreales de irreales. Y reales.
Por ejemplo, lo máximo que ha aguantado un ser humano sin comer, registrado obviamente, este dato está registrado, un sueco en Estocolmo se quedó varado en un bosque lleno de nieve, se le paró el coche, no sé qué rollo, lo encontraron después de 48 días con vida, sin ingerir alimento alguno. Bebía, tomaba, ¿qué tomaba? Hielo, la nieve, la tomaba, es decir, sin comer nada, 48 días lo encontraron a punto de morir, pero lo encontraron con vida. Se dice que un ser humano puede aguantar con vida en un extremo muy cañón hasta 60 días. No hay nadie registrado con 60 días, 48 sí, pero también es como que un extremo muy cañón. Lo normal para que un ser humano viva sin alimento es entre 20 y 30 días. Nada más, no sé si ustedes saben, el hombre Mahatma Gandhi que hizo una huelga de hambre, ¿cuántos días duró? Tomaba agua nada más, pero no comía nada. ¿Cuánto tiempo duró? No más de 21 días. 21 días y ya. Fue su huelga de hambre, más de eso ya no podía soportar. Vivió 21 días sin comer. Estamos hablando que el parámetro de un ser humano para vivir sin alimento está desde 20 días y hasta máximo 60 días, que es muchísimo. Sin dormir. Los científicos dicen que hasta 11 días puede aguantar la persona. De 3 días, que es el mínimo, hasta 11 días puede llegar a ser lo máximo una persona sin dormir y sobrevivir. Ahora, sin agua, sin líquidos, ¿cuánto aguantaría un ser humano? No hay más de 5 días. De 3 a 5 días es lo que los grandes científicos dicen. Es decir, que entonces estamos viendo que de las 3 cosas de supervivencia principales para el ser humano, la principal y la más importante, ¿cuál es? El agua. Ahora sí vamos a meternos en Torah. Si ustedes se fijan en la historia de la Torah, el agua, en el pasar de la historia, ha tenido muchísima verajá. Ha tenido un rol muy importante para la humanidad. Empezamos. Nada más y nada menos, Noaj. Y ustedes dirán, ¿qué verajá tuvo el agua de Noaj? Al contrario, el agua no trajo verajá, trajo destrucción al mundo. Es que habría 2 maneras de ver las cosas. Como dicen por ahí, puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno. Puedes ver el vaso medio vacío y decir que el agua fue destructora en ese mundo, en ese momento, para esa época y para Noaj y su generación. Sin embargo, puedes ver el vaso medio lleno también y puedes decir que lo que pasó con el agua en tiempos de Noaj fue que el agua purificó al mundo, porque escúchenme bien, el mundo en ese momento estaba tan lleno de perversión, estaba tan lleno de corrupción, estaba tan hecho pedazos el mundo que el mundo ya no era mundo así. El mundo era inservible como se estaba manejando y como lo tenían los seres humanos. Entonces, ¿qué dijo Hashem? Este mundo como tal de por sí ya está destruido. No lo voy a destruir con agua. Ellos ya lo destruyeron, ya no sirve. Lo que voy a hacer con el agua es sumergir al mundo en la tevilá. Literalmente lo voy a purificar, lo voy a limpiar. El agua no sirvió para destruir el mundo, sino el agua de qué sirvió, de decir punto y aparte, de aquí para adelante comienza un mundo nuevo. Y literalmente eso es lo que ha sido, El mundo es uno antes de la era de Noaj y el mundo ha sido completamente distinto post el diluvio. Entonces, empezando, la historia de la Torá, la historia de la humanidad, según la Torá, ¿tuvo mucho que ver con agua al principio? Sí, Noaj y de verajá. Número 2, ¿cuándo el pueblo se liberó completamente de los egipcios y de la esclavitud en Egipto? 210 años de esclavitud perversa, terrorífica, que a lo mejor no podemos ni siquiera imaginar. Si lo leen ustedes, imaginan lo que fue el holocausto y tenemos anécdotas y recientes y tenemos sobrevivientes y es lo más atroz que hemos escuchado en nuestras vidas, no es a lo mejor ni el 10% de lo que pasaron los judíos en Egipto 210 años. Para que entiendan lo terrorífico que pudo llegar a haber sido. ¿Cuándo se liberaron por completo? Cuando cruzaron ¿qué? Cuando cruzaron el mar. Y Dios acabó con los egipcios en ese mar. Es decir, el agua fue un elemento muy importante para que se dé la liberación después de una esclavitud terrorífica de 210 años. Ahora, si me presionan un poquito más, el milagro de la partida del mar, todo el mundo lo conoce. Ha sido a lo mejor el milagro más sobresaliente y más publicado de los Yehudim en la historia de la humanidad. Sin embargo, no sé si ustedes saben
que otro de los eventos muy importantes que tuvo el pueblo de Israel fue entrar a tierra prometida. Porque sí, toda la redención, toda la liberación de Egipto tenía una finalidad, tenía una meta. ¿Cuál era esa meta? Llegar a tierra prometida. Es decir, el hecho de que llegaron a tierra prometida fue un gran logro, fue un gran evento. ¿Cómo se dio? ¿Por dónde tuvieron que cruzar para llegar a Eretz Israel? ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a Eretz Israel? ¿Cruzando qué? No el río Suchiate, pero sí el río ¿qué? El río Jardén. El Jordán, el río del Jordán lo cruzaron. Y el mismo milagro, a lo mejor ese fue a gran escala y este a menor escala y por eso no muchos se enteran. Pero el mismo milagro, parecido por lo menos, que sucedió en Kriyat Yamsuf cuando salieron de Egipto con Moshe Rabbenu, fue el mismo milagro que sucedió para cruzar el río Jordano, ya no con Moshe Rabbenu al mando, porque Moshe Rabbenu había fallecido, sino con el sucesor llamado ¿quién? Llamado Yehoshua. Entonces estamos viendo, Noaj, agua. La salida de Egipto, evento importantísimo, agua. Entrar a Eretz Israel, agua. Estamos viendo que muchas cosas tienen que ver con agua. Ahora vean. Limpiarnos con agua. Limpiarnos con agua, purificarnos con agua. El nacimiento de toda vida, ¿dónde comienza? ¿Qué hay adentro del útero de cualquier mujer? ¿Qué hay? Agua. A lo mejor no le llaman los doctores agua, pero se llama líquido amniótico. Desde la 5ª semana del embarazo, las mujeres ya empiezan a crear este líquido amniótico en pequeñas cantidades. Empiezan por ahí de 5 mililitros, empiezan a subir en las semanas 10 mililitros y poco a poco se va llenando el útero para que el bebé esté confortable y protegido dentro de las paredes del útero. Se dice que cuando llega una mujer a los 9 meses de embarazo, ya hay 1000 mililitros de agua adentro del útero de la mujer. Es decir, ¿cómo comienza la vida de todos los seres humanos terrenalmente hablando? ¿Dónde comienza la vida? En un espacio o en un hábitat ¿de qué? De agua. Ahora vámonos para después. 120 años para todos. ¿Qué hacen con un cuerpo cuando se va de este mundo? Obviamente lo lavan, lo limpian para tenerlo dignamente. Y después de eso, ¿a dónde se lo llevan? Se llevan al panteón, al Bet Haim, a enterrarlo. Porque según los Yehudim no podemos ni incinerar, ni cremar, ni momificar, ni nada, absolutamente nada. ¿Qué se tiene que hacer? De la tierra saliste y a la tierra regresas. 120 años para todos. No sé si habían escuchado. ¿Qué pasa cuando están enterrando a una persona y en ese momento del entierro empieza a caer agua, empieza a llover? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Da lo mismo? ¿Qué es? Al momento del entierro de una persona que empiece a llover, ¿es alguna señal? Pues a lo mejor para los que están vivitos y están ahí en ese momento, pues a lo mejor muy bueno no va a ser. No va a estar muy cómodo ni muy bonito. Ellos seguramente preferirían un día soleado, tranquilo, rico, con pajaritos, espectacular. Pero no estamos preguntando para los vivos, estamos preguntando para el que se fue, para el que están enterrando. ¿Qué representa el agua? Dicen Jajamim, el Talmud en Masejet Sanedrín, menciona que una persona que cuando lo están enterrando llueve, en ese momento sale la tormenta, Simán Yafé Lo. Es una señal muy buena para él, porque Mitoré Rahamim, el agua, ya vimos que es verajá. Y Hashem cuando saca agua en el momento del entierro de una persona es porque Él está despertando misericordia en Dios. Es decir, que cuando va a llegar al cielo su neshama y va a ser juzgada, ¿cómo va a ser juzgada? ¿Con justicia o con misericordia? Va a ser recibida y va a ser examinada y escaneada y juzgada ¿con qué? Con misericordia. Entonces muy buena la lluvia. Y si me presionan un poquito más, los cabalistas dicen que esta neshama que va a llegar al cielo con esta misericordia por la señal de la lluvia, puede llegar a tener la capacidad de entrar al Geinam, no para quedarse, sino para qué entonces, para sacar gente, para salvar gente. Tú ya no necesitas, vente para acá, tú ya no necesitas, vente para acá, vámonos al paraíso. O sea, puede servir como mensajero también para sacar a los que ya pasaron a lo mejor alguna condena, vamos a llamarle así, para llevarlos al Gan Eden con él. Entonces estamos hablando que el tema del agua tiene como que muchísimas funciones, una más y terminamos con esta parte de la conferencia.
Ustedes saben, y lo hablamos en la clase de la semana pasada que hablamos de vida después de la vida, que hay algo que se llama Tehiyat Hametim, la resurrección de los muertos. Cuando venga el Mashiach, algunos, no todos, algunos se van a parar. Ya explicamos quiénes sí y quiénes no. ¿Cuál va a ser el proceso del milagro? ¿Cómo se van a parar? ¿Cuál va a ser el proceso? Entonces hay algo muy bien, Eduardo, que dice el Zohar HaKadosh, que se llama Tal Shel Tehiyat Hametim, el rocío de Tehiyat Hametim. HaKadosh Baruj Hu milagrosamente va a sacar un rocío. ¿Qué es el rocío? Agua, nada más, no en cantidades, no lluvia, un rocío, una rociadita nada más de agua celestial, y por esa rociada de agua celestial va a caer a la tierra. En el momento que caiga a la tierra, se va a empezar a abrir la tierra, y cuando toque, ya sea el cuerpo, ya sea los huesos, ya sea lo que quede, pero por lo menos tiene que quedar, ya les expliqué, el huesito de aquí atrás, que se alimenta de la cuarta seudá de Shabbat, sábados en la noche, de eso se alimenta ese huesito, de la seudá revit. La seudá que haces el sábado en la noche. ¿Cómo se hace seudá? No necesitas hacer kiddush y eso. No, un pan con queso. Comer amotzi, una pizza, un pan con queso, algo, pan bimbo, un sándwich, lo que sea, que hagas netilat yadayim y hagas amotzi lejeminar el sábado en la noche. De eso se alimenta el huesito, que de ese huesito va a florecer otra vez todo el cuerpo de la persona. Pero ¿cómo va a florecer? ¿Cuál va a ser el líquido que toque el huesito o el cuerpo, lo que quede, para que entonces brote como si fuera una planta y vuelva a tener vida? ¿Va a ser con qué? Va a ser con agua. Entonces estamos hablando que el elemento agua sí está muy cañón. Noaj, la salida de Egipto, la entrada a Eretz Israel, el nacimiento de todos los seres humanos es en un hábitat de agua. Cuando la persona se va de este mundo, hay agua, trae una verajá increíble. Cuando llegue la resurrección de los muertos, después de 120 años, después de cuando llegue el Mashiach, va a ser con el proceso de agua. La pregunta es, ¿por qué tanto? ¿Qué merece el agua o qué mérito tiene el agua para haber merecido tanta verajá? ¿Por qué no el fuego? ¿Por qué no el aire? ¿Por qué no la tierra? ¿Por qué el agua tiene esta como que concesión de parte de Dios? Es el elemento consentido de Hashem. Que todas las cosas que van a tener verajá en el mundo van a tener que traer un proceso por medio del elemento agua. Se lo tuvo que haber ganado, ¿no? Escuchen lo que leí, algo increíble. Es una de las cosas más bonitas que he leído en mi vida, de verdad. No es que leo mucho, pero de lo que he leído, es una de las cosas más bonitas. Ustedes saben que en el segundo día de la creación, ¿me escuchan allá arriba bien? Sí. Ustedes saben que en el segundo día de la creación, HaKadosh Baruj Hu vihi mavdil ben maim le maim. HaKadosh Baruj Hu separó entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Quiere decir, el mundo estaba cubierto de agua. No había abajo y no había arriba. Y entonces HaKadosh Baruj Hu dijo, unas aguas, una parte de las aguas se van a quedar conmigo aquí arriba. De eso voy a formar el cielo. Y otras aguas van a ir para abajo. Van a estar lejos de mí, van a estar abajo y van a conformar los océanos, los mares, etc. Si de verdad era el mismo bloque, vamos a llamar, todo eran unas solas aguas y solo Hashem las dividió en el día 2 de la creación, que entre paréntesis les digo, por eso en el único día que no está escrito Kitov, el único día que no está escrito que fue bueno de la creación en la Torah es el día 2. Aunque sí fue bueno, pero Dios se limitó a escribir que fue bueno. ¿Por qué? Porque fue día de separación. Y aunque fue una separación necesaria, la separación nunca es buena. A veces son necesarias, mas no bonitas. Por eso no escribe Quito, por eso entre paréntesis. Mi pregunta a ustedes el día de hoy es, si todas eran las mismas aguas y lo único que hizo Dios fue separar abajo y arriba, ¿por qué las de arriba son dulces y las de abajo son saladas? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. A las de abajo las... Escuchen qué bonito, dice la Budraham, que cuando HaKadosh Baruj Hu separó las aguas y mandó a un bloque de aguas para abajo, las aguas se entristecieron y dijeron, no quiero estar lejos de ti, si estamos aquí cerca, ¿por qué a mí me tocó abajo? Yo no quiero alejarme de ti. Y entonces esa tristeza representa la lágrima. ¿Y la lágrima cómo es? Salada. Por eso las aguas de abajo, los mares, ¿son qué? Son salados porque representan la tristeza de la lejanía que tuvieron con Dios al separarse.
Las aguas de arriba dulces se quedaron en origen porque se quedaron con Dios. Cuando Dios ve, escúchame esto, Pepe, cuando Dios ve la tristeza de las aguas por la lejanía con Él, dice, me conmovieron las aguas. Está súper cool lo de las aguas. Qué conmovido estoy. ¿Qué hizo Hashem? Vamos a darle toda la verajá del mundo. ¿Cuál? Primero que nada voy a hacer un milagro con ellas. ¿Cuál es el milagro? Hoy en día te lo explican científicamente. Es un proceso de evaporación científico. Sin embargo, no deja de ser un milagro. ¿Cuál es el milagro? Voy a mandar calor. Y con el calor voy a hacer que las aguas de abajo se evaporen. Que lleguen, se la chupen las nubes. Y ya que lleguen a las nubes, las vuelvo a bajar. Pero miren qué bonito. Las aguas que están saladas por la tristeza o por las lágrimas que lloraron por estar lejos, cuando suben, ya están otra vez cerca de Hashem. Cuando están cerca de Hashem, que dicen, ya dejé de llorar, ahora me convierto ¿en qué? Me convierto en agua dulce, ya no puedo ser más salada, porque ya no estoy triste, ya no estoy llorando. Y ya subí, ya estoy cerca, y entonces estoy feliz de la vida y ya es dulce. Dice Akadosh Baruj Hu, cuando vuelvas a bajar al mundo, ahora sí vas a bajar con una verajá que ni tú te imaginas. Por eso la lluvia es verajá, por eso el agua es verajá, por eso el agua es la principal fuente de vida que tenemos los seres humanos, los seres vivos y el mundo en general. ¿Por qué? Por el hecho de que Akadosh Baruj Hu vio esa demostración de querer estar cerca. Ahora nada más se los paso al costo y no tiene que ver con el mensaje principal que quiero dar en la conferencia, pero de paso se los doy. Si de verdad todas estas verajot que dijimos al principio de la clase que recibieron el agua, que recibió el agua, fue por esta parte de sentirse lejos de Dios y entristecerse por ello, y al momento de demostrarle a Dios, de querer estar cerca, Hashem les dio toda la verajé del mundo. Entonces imagínate qué puede hacer contigo Hashem Itbaraj cuando tú le demuestras, no que está cerca, escúchenme bien, cuando le demuestras que quieres estar cerca de Él. A lo mejor estoy lejos, pero quiero estar cerca y trabajo para estar cerca. Igual que como las aguas, Dios les dio toda la verajá del mundo, seguramente al ser humano, Akadosh Baruj Hu lo va a llenar de verajá cuando el ser humano pide e intenta estar cerca de Dios. En la verajá de los Kohanim, no me quiero extender, pero en la verajá de los Kohanim, la última frase, son como 3 frases. Yevarejeja Hashem Ishmereja, frase 1, que Dios te bendiga y te proteja. Frase 2, Yair Hashem Panav Eleja Vijuneka, que Hashem ilumine su rostro hacia ti y te mande gracia. Frase número 3, Isa Hashem Panav Eleja V'yasem Leja Shalom, que Hashem levante su rostro hacia ti y te otorgue la paz. ¿Alguien me puede decir qué es esta primera parte de la fase 3? ¿Qué verajá es esa? Isa Hashem Panav Eleja, que Hashem levante su rostro hacia ti. ¿Qué verajá es esa? ¿Qué? ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es el deseo? Que Hashem levante su rostro hacia ti quiere decir que Hashem te vea, que Hashem esté pendiente de ti, que Hashem te acompañe, que Hashem esté contigo, que Hashem esté cerca, que te esté viendo. ¿Que no está o qué? ¿Que Hashem no te ve? ¿Que Hashem no está pendiente de cada uno de nosotros? Claro que sí. Entonces, ¿qué le pides? Está de más eso. No hay que pedirle a Dios, Dios, veme, aquí estoy, no te olvides de mí, acompáñame. Ya, amor, ya te acompaño, ya estoy, sin que me pidas. ¿Sabes cuál es el fondo de la verajá? No le pides a Hashem que te vea, no le pides a Hashem que te acompañe, porque eso por default ya está. Entonces le pides a Hashem que te haga sentir eso. Porque escúchenme bien, hay mucha gente que aunque Hashem está con ellos, y Hashem nunca los abandona, no sienten esa cercanía. Hay mucha gente, y lo digo con un nudo en la garganta, hay mucha gente que está lejos de Dios, no porque Dios está lejos de ellos, sino porque no lo sienten. Hay mucha gente que no tiene la fortuna y la bendición de sentir cerca a Dios de ellos. Y hay muchas otras personas que sí lo sentimos, que sientes y vives con la presencia de Dios contigo. Si una persona quiere vivir a plenitud, quieres vivir contento, feliz, alegre, ¿qué necesitas? Necesitas no nada más saber que Hashem te ve, necesitas sentir que Hashem está cerca y por ende necesitas querer estar cerca de Dios. Una persona espiritual, una persona conectada, créanme que puede llegar a plenitud y a satisfacción plena en la vida. ¿Por qué? Dicen Jajamín, tal y como las aguas. Si a las aguas Dios las recompensó por querer estar cerca, imagínate tú, ser humano, cuando le demuestras a Dios que quieres estar cerca de Él y que a lo mejor te duele no sentir tener esa cercanía, Hashem te va a mandar toda la verajá del mundo. Pero como les dije, no quería detenerme en ese tema porque quiero aprender todavía algo un poco más profundo sobre la verajá que tiene el agua. El agua
el elemento agua como tal está ligado a un patrón de conducta específico. Voy a empezar un poquito antes. Todos los caracteres o rasgos naturales que tiene un ser humano en esta vida están ligados y conectados a los 4 elementos. Y les voy a dar ejemplos muy básicos, muy sencillos, y obviamente que mientras más hablemos, más podríamos profundizar, pero no es el momento. Por ejemplo, el enojo, la rabia, el coraje, el odio. ¿A qué elemento está ligado? Al fuego. Correcto, es calor. Todo lo espiritual, si quieres rezar, si tienes sentimiento de hacer una mitzvah, de ayudar a los demás, toda la parte espiritual de los seres humanos, ¿a qué elemento está ligado? Al aire. Toda la parte material, el poder, la presunción, la prepotencia, el dinero, ¿a qué elemento estará ligado? A la tierra. ¿Qué creen que está ligado al elemento agua? Que es la clase de hoy. Los placeres. La bondad. Los placeres en general, porque si me hablas de placeres materiales como tales, yo lo ligaría a la tierra. ¿Sabes qué está particularmente, según Jajamim, ligado al elemento agua? La codicia y el deseo, que puede llegar a ser lo mismo, ¿no? La codicia y el deseo. Existirá una diferencia, pero no vale la pena. La envidia, la codicia, el deseo, son como que cosas similares. Eso está ligado al elemento agua. Escuchen bien, ¿el agua tiene límites propios? ¿Personales? No. El agua se amolda y se acopla a los límites que tú le pongas. Si yo agarro un vaso cuadrado, los límites que le voy a poner a esa agua son cuadrados. Entonces el agua va a tomar y se va a acoplar a una forma cuadrada. Si tengo un vaso circular, ¿qué forma tomará el agua que le pongo adentro? Pues va a tomar circular. El agua no tiene límites propios. Si le pones límites, entonces sí, tú la puedes manipular. El agua, por ejemplo, la puedes hacer, es la única cosa que la puedes hacer líquida, sólida, que es nieve, y gaseosa, que es vapor. Pero fuera de eso, también, por ejemplo, el agua no tiene color. Ni sabor. Es transparente completamente. Sin embargo, si la tiñes, algo ajeno le puede llegar a dar color. Es decir, el agua, algo propio como tal, no tiene. Se amolda a lo demás, particularmente límites. No es lo que tiene. ¿Qué pasa con el agua cuando no tiene límites? ¿Es de tanta verajá como lo hablamos hasta ahora en la clase? No. El agua puede llegar a ser destructiva cuando no tiene límite alguno, ¿no? Llámese tsunamis, llámese inundaciones, llámese desbordes, todo lo que puede llegar a provocar el agua si no le ponemos límite alguno. Pero el agua con límites, entonces cuando todo entra en cauce, disciplina y todo tiene verajá precioso. Miren qué bonito, dicen Jajamim. La codicia y el placer, la codicia y el deseo, están escritos directamente en el 10º mandamiento. ¿Cómo dice el 10º mandamiento? Lo tahmod bet reaeja. No vas a codiciar la casa de tu compañero. Y cuando habla ahí, entre paréntesis, cuando habla ahí de la casa del compañero, no se refiere a la casa física normal. ¿Quién está dentro de la casa? ¿Quién es la que está a cargo de la casa? Aunque los hombres lo nieguen. ¿Quién es la que está a cargo de la casa? La esposa, la mujer. Entonces, cuando dice la Torá, no codiciarás la casa de tu compañero, no nada más se refiere a las cosas físicas. No puedes codiciar a la mujer de tu compañero. No puedes codiciar y desear los bienes de tu compañero. No puedes codiciar y desear el negocio de tu compañero, etc. ¿Qué pasa con una persona que no tiene límites? Y que todo lo que quiere y todo lo que se le antoja, aunque sea malo, aunque no sea correcto, él dice, yo lo que quiero, yo lo hago, yo lo alcanzo, yo lo logro, fíjate. ¿Qué pasa con una persona que no sabe decir no y que no tiene límites? Llega a cumplir la meta de la codicia y del deseo erróneo. De tal forma, pierde, de tal forma que se vuelve destructivo eso. Tal y como nos los enseña el elemento agua. Si al agua no le pones límites, destruye. Un ser humano exactamente lo mismo. Todos tus deseos, todos tus placeres, todo lo que codices, todo lo que tienes en la vida. Si tú no tienes límites en la vida, te puedes destruir completamente. Si la persona se pone límites, a lo mejor sí es más difícil, porque no haces lo que quieres cuando quieres. Sin embargo, por lo menos vives una vida ¿de qué? Vives una vida de disciplina, vives una vida de orden.
Fíjense también en la creación del mundo, cuando Akadosh Baruj Hu empezó a crear sol, luna, estrellas, mares, tierra, absolutamente todo. Dice la Torah, Ve'aretz hayetá tohu vabou. Y la tierra estaba revuelta y vacía. ¿Qué quiere decir revuelta y vacía? Estaba hecho un caos. ¿Por qué? Porque Hashem creó y fue aventando a la tierra todo lo que creó. Y ahora cada quien hacía lo que quería. Entonces imagínate, el agua llegaba hasta donde quería y la tierra hacía lo que quería y el sol salía hasta donde quería y la luna decía, no, pues aunque sea de día, yo sigo. No, y así cada cosa hacía lo que quería. ¿Qué pasaba con el mundo? Pues nada más y nada menos era un caos. ¿Qué es lo que sucede cuando Akadosh Baruj Hu ve que esto no funciona? Dice, ahora ya cree todo, para que funcione como debe de ser, necesita tener cada cosa sus límites. El agua, hasta aquí llegas. La tierra, hasta aquí llegas. El sol, la luna, las estrellas, etcétera. Y ya es como conocemos un mundo por lo menos ordenado y disciplinado. Fíjense ustedes que todo ser humano tiene como naturaleza un don de controlar. Nos fascina controlar. Nos fascina. Te fascina dar órdenes, te fascina que hagan lo que tú quieras, pero te encanta. Y todos los seres humanos somos iguales. Empezando con nuestra pareja, después con nuestros hijos. Creemos que porque nos casamos, ahora yo ya soy tu dueño y yo digo lo que tú vas a hacer. Tanto hombres a mujeres como mujeres a hombres. Yo no sé dónde sacaron eso. Aquí estamos para apoyarnos, estamos para ayudarnos, estamos para tomar decisiones en conjuntos. No estoy aquí, no me casé contigo para decirte cómo vivir y qué hacer en tu vida. Sin embargo, nos gusta controlar. Véanlo desde el control de la televisión. Te fascina tener el control. Entiendo cuando dos personas están viendo la televisión y quieren ver cosas distintas. Tú quieres ver el fútbol, tu esposa quiere ver la serie. Entonces entiendo que se peleen o discutan por el control. Porque cada quien quiere ver una cosa distinta. Si tú le quieres cambiar lo que quieres ver y tú le quieres cambiar lo que quieres ver. Lo que me da una sorpresa impresionante, y esto pasa muy seguido, y a mí me pasó, y lo vivo hoy con mis hijos también en ocasiones. Yo cuando era chiquito, yo me peleaba con mi hermano por el control cuando ambos queríamos ver exactamente lo mismo. Pero había que tener y yo veo a mis hijos. No, es que yo agarré el control primero, es que me tocaba, es que me pidió, es que fue ayer, es que no. A ver. ¿Qué quieres ver? Quiero ver los Picapiedra. Ya no existe. Pero es lo que me se ocurrió. Se ve que no ves nada. No sé, quiero ver Paw Patrol. ¿Sí? Patrulla Canina. Quiero ver. Ok, mi vida. ¿Y tú qué quieres ver? También Paw Patrol. Y entonces, ¿qué más da quien tiene el control? No quiero el control. Es una naturaleza. ¿Por qué quieren el control? Porque quieren el control. El tener el control. ¿Saben qué es irónico? Que esa naturaleza de control que tenemos, en vez de utilizarla y canalizarla al exterior para estar controlando a medio mundo al lado de ti, alrededor de ti, lo deberíamos de canalizar ¿hacia dónde, Mili? Hacia adentro. Contrólate tú. Cuando ves que algo no está bien, aunque lo desees mucho, no codicies, no desees lo del compañero. Porque si no dices no y no tienes autocontrol, se convierte tu vida sin límites en un caos. Entonces, de por sí esta herramienta de control ya la tenemos. El chiste nada más ahora es canalizarla hacia dónde debe de ir. Si va hacia afuera, ya pelaste. Viene hacia adentro, te va a ayudar mucho en la vida. Ahora, si me permiten un poquito más, les voy a decir algo increíble. En los animales y en los humanos funciona completamente diferente. Lo voy a escribir en hebreo directamente. ¿Alguien sabe qué quiere decir esto? Muy bien. ¿Qué es oneg en español? Deleite. Deleite, placer. ¿Sí? Vamos a llamarle placer. ¿Cómo sabemos que oneg es placer? Bekarata la Shabbat. Y le llamarás a Shabbat placer, deleite. Shabbat no es un arraigo domiciliario. Shabbat es disfrutar. Eso es oneg. ¿Cómo se dice negativo en hebreo? ¿Cómo se dice negativo, manchado, malo en hebreo? No. Ra es a la persona, no es a algo que es malo. Neged es contra. Nega. Nega es negativo, para que se lo acuerden. Nega, negativo. ¿Sale? ¿Son las mismas letras o no? ¿Sí? Ain, nun, gimal, oneg. Nun, gimal, ain, negativo.
Es decir, nada más están invertidas las letras. Les voy a explicar qué pasa con los animales y con los seres humanos. Normalmente, los animales, cuando tienen placer de algo, es porque saben que ese placer les va a hacer bien. El animal no tiene atracción ni deseo de algo que sabe que le va a perjudicar. Por ejemplo, un león come bisteces. Los bisteces le hacen bien y tiene atracción a los bisteces. ¿Qué pasa si un león está muriendo de hambre y encuentra una zanahoria? ¿Se la come? No se la come. Oye, hijo, no hay otra cosa, hay zanahorias. No hay. No quiero bistec. No hay bistec, hijo, hay zanahorias. ¿Quieres o mueres de hambre? Pues no las como. ¿Por qué? Porque sé que las zanahorias me van a dar agruras. No me las como, hijo. Y no se las va a comer. ¿Por qué? Porque no tiene deseo y atracción a algo que sabe que le va a perjudicar. Algo que es negativo para él no le atrae. Y viceversa, si un conejo ve un bistec, por más sabroso que se vea, imagínate, ve un asado de tira, un cuadril, así, ¿se lo come el conejo? No, hijo, porque puede estar delicioso para ti, pero como a mí no me hace bien, ni siquiera atracción me provoca. Esos son los animales. Ahora vean los seres humanos, ¿somos igual? ¿O todo lo contrario? ¿Qué es lo que más deseo te da? Lo que no te puedes comer ni siquiera. ¿Qué es lo que más deseo te da? Como dicen por ahí, lo prohibido es lo deseado. Lo negativo es lo que más deseas. Puede ser una persona que tiene 3 años sin comer una barra de chocolate, porque no le llama mucho la atención, puede vivir sin chocolate. Va al doctor, le dice, no, que diabético, que no sé qué rollo, le dice, señor, prohibido rotunda y contundentemente el chocolate. Sale de ahí y muere por un chocolate. Oye, tienes 3 años sin probar una pieza de chocolate. ¿Qué pasó ahora? Ya estás muriendo de la adicción por el chocolate. ¿Qué pasó? Me lo prohibieron y ahora lo quiero. Lo que más mal te hace es lo que más deseo te da. Es decir, en los seres humanos, para el ser humano, el oneg se encuentra en el nega. Y entonces, ¿cómo le hacemos para librar eso? ¿Cómo le hace la persona para de verdad tener un placer que no te hagan mal? Si esa es nuestra naturaleza. La respuesta está en las mismas palabras, con esto termino. Miren qué increíble. ¿Qué circulé? Ain. ¿Qué es Ain? Esa es la letra Ain. ¿Qué quiere decir Ain en hebreo? Ojo. Ojo. Depende cuándo abres los ojos. Si cuando la persona va a obtener un placer, abre el ojo al principio y entonces sopesa la situación y dice, esto me va a hacer bien, esto me va a hacer mal, abre bien los ojos, se autocontrola, se pone límites, piensa cuáles son las consecuencias que esto me va a traer. Entonces el oneg, si abres el ojo al principio, se va a quedar oneg. Sin embargo, si la persona abre el ojo tarde, si la persona abre el ojo al final, ya todo pasó. Entonces ahí es cuando el placer, si no abres los ojos desde el principio y no te pones límites, si no te autocontrolas, si no te atas a lo que no debes, abriste el ojo tarde al final, es cuando entonces este placer se puede convertir en ¿qué? Se puede convertir en algo muy negativo para la persona. ¿Ven cuánto podemos hablar de simplemente el corte de agua por la CDMX? Simplemente le decidieron cortar el agua 4 o 5 días y yo decidí hacer una conferencia sobre aguas, el corte de agua. ¿Cuánto aprendiste del elemento agua el día de hoy? Y como final, como último, la persona a veces no valora lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cuánto valoras cada gota de agua hoy? ¿Cuánto valoras? ¿Cuándo te habías puesto a pensar, gracias a Hashem por abrir la regadera y cae agua? Gracias a Hashem porque la muchacha puede lavar los trastes. Iba a decir porque puedo lavar los trastes, pero nunca lo haces. Gracias a Hashem porque la muchacha puede lavar los trastes. Gracias porque hay cubeta para lavar el piso. Gracias porque hay agua para lavar el coche, para el jardín, para el pasto, para esto, para tomar. Gracias. Pero es cosa de todos los días. Apenas te la cierran 4 o 5 días, la gente se vuelve loca. El agua, el líquido vital, más importante, hasta Jajam Raúl da una conferencia del agua. Escúchenme bien, de todo en esta vida se aprende. Muchas gracias por aprender y haber venido. Buenas noches.